Bueno, muchas gracias. Sí, hoy día yo les traía una reflexión más bien en torno a lo que serían las masculinidades asociadas a la diversidad sexual, y en particular a la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y para comenzar, igual quería leerles un poco una cita, que es de, bueno, no una cita, sino una frase más bien, que es de John Pachansky, profesor de salud pública de la Universidad de Yale, y él trabaja especialmente en temáticas, bueno, de salud sexual, salud mental en personas LGBTI en los Estados Unidos. Y él dice, los desafíos de la masculinidad se magnifican en una comunidad de hombres. ¿Y por qué les leo esto? Básicamente porque siento que hoy en día nos hemos centrado también mucho a conversar el tema de las masculinidades, bueno, recientemente igual, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el concepto de masculinidad y la problematización de la masculinidad se ha centrado eh, en hombres estrictamente heterosexuales y no ha pasado, sin embargo, eh, a lo que sería la dimensión de la diversidad sexual en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, a mí me pasa un poco, y creo que en el fondo quienes también nos vinculamos mucho con esta comunidad, en que verdaderamente nosotros sí sentimos que este concepto de la masculinidad tóxica, tal vez, o la masculinidad hegemónica, es transversal tanto al hombre heterosexual, estrictamente hablando, y para los hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Y también es problemático. Y yo hoy día quería agarrarme más bien como de dos puntos o dos escenarios posibles donde yo he visto esta problematización, o donde creo que se ha visto como más problemático o más tangible, ¿no? Ver un poco esto de la masculinidad más tóxica, más hegemónica dentro de la comunidad. Y yo creo que uno de los escenarios tiene que ver más bien como con cómo nos hemos relacionado entre nosotros los hombres LGBT, o sea, en el fondo gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, y que tiene que ver en los distintos espacios, ¿no? En los que nos movemos, ¿verdad? Y yo me da risa de repente que comento esto tal vez en espacios como heterosexuales, que la gente un poco se sorprende, ¿no? Como que efectivamente alguien te está hablando de que en espacios de hombres que tienen sexo con hombres hay diferencias o hay jerarquía y también hay discriminación y imaginación, ¿no? Y la verdad es que eso ocurre tanto y quizás más en espacios entre hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? Y uno lo ve en distintos contextos, en las marchas, en las discos, pero particularmente en las redes sociales. Y yo hablo de las redes sociales, de las aplicaciones que existen hoy día, como Grindr, Tinder, lo que sea, porque en el fondo son espacios muy relevantes para nuestra comunidad, estando siendo comunidades o espacios de clandestinidad, espacios de privacidad, espacios donde se mueve la persona que no se siente cómoda con su sexualidad. Entonces, uno también encuentra ahí, especialmente, lo problemático asociado a la masculinidad tóxica y hegemónica, ¿no? Y es que ahí nosotros vemos, como, por lo menos yo siento, que se ve muy como, de manera muy tácita por lo menos, las jerarquías que existen entre lo masculino y lo femenino, ¿no? En fondo, bajo los cánones de lo que es masculino y lo que es femenino, entre hombres que tienen sexo con hombres. Y yo voy a ocupar un poco como un concepto, no sé, tal vez más sociológico, que tiene que ver como con el concepto del capital sexual. Y es que, en el fondo, en estas aplicaciones, en estas redes, lo masculino se entiende como algo valioso y lo femenino no. Y entonces, a mí por lo menos me choca, y en el fondo creo que es importante tener esta reflexión, porque uno se da cuenta ahí, en el fondo, quienes tienen esta masculinidad o quienes se muestran más masculinos, tienen un capital mayor por sobre las personas que no cuentan con ese recurso, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno se va a los perfiles de estas personas, de estos hombres, yo de verdad invito a todos, en el fondo, a meterse a una de estas aplicaciones y buscar un perfil, y yo les aseguro que más de uno, un 70% de esos perfiles va a tener en sus perfiles la descripción buscando solo masculinos, no femeninos, no afeminados, o definiéndose a sí mismos como solo como masculino, macho, discreto, piola, ¿no? Y en el fondo uno piensa burdamente que en el fondo estos espacios son espacios de confianza, espacios de fraternidad, acompañamiento,
cuando, no, cuando más bien se han generado como espacios de división y de jerarquía, ¿ya? Y créanme que he llegado a tal punto en que hay perfiles de personas, de hombres, que llegan a definirse a sí mismos como parezco heterosexual, ¿ya? O sea, llega a tal nivel de lo absurdo, en el fondo, esta valoración por lo masculino, que la gente se empieza a definir de esa forma, porque saben de alguna manera que eso atrae más, ¿no? Y yo también me ha pasado, ¿no? Como el rollo y también un poco el cuestionarme por qué lo hacen, por qué en el fondo ponerte en tu perfil eso. ¿Será por un tema de tiempo, de como querer maximizar tu tiempo, de decir, sabes que no quiero que me hable ningún gallo, caché, que no cumple con el perfil que quiero de los que me gustan? Pero te demoráis 2 minutos en decirle a una persona que tal vez no te gusta o no te va a interesar, ¿cachai? Entonces no tiene que ser eso, sino que más bien tiene que ver con esta valoración, por un lado, creo yo, ¿no? Que lo masculino y la masculinidad se torna un capital sexual importante. Entonces nos permite adquirir, ¿no? Burdamente, o acercarnos de mejor manera a otra persona que esas otras personas que no tienen las facilidades para acercarse a otras personas, a otros hombres, ¿no? Que serían en el fondo, en este caso, hombres más femeninos, ¿cachai? Y por otro lado, también creo que tiene que ver precisamente con una incomodidad, una homofobia internalizada y también un machismo internalizado, que tiene mucho de esto. Entonces, en el fondo, esos hombres discriminan a otros hombres, ¿verdad? Y los discriminan, pues esas personas proyectan algo con lo que ellos no se sienten cómodos. Es esta situación de discriminación, de marginalización, que sufren por parte de una sociedad que es estrictamente heteronormada, ¿no? Y homofóbica, y lesbofóbica y transfóbica, ¿ya? Entonces, en consecuencia, reproducen, creo yo, esta misma discriminación y marginalización sobre las personas, ¿ya? Y yo creo que finalmente esa también, su finalidad pasa a ser también querer encajar con esa sociedad, querer encajar, poder pasar, en el fondo, desapercibido, ¿no? No levantar sospecha dentro de la sociedad. Entonces, de alguna manera, ¿no? Intentar reproducir esa discriminación y esa marginalización sobre el otro te permite también eh, sentirte y sentirte más cómodo en torno a la sociedad en la que estás viviendo. Y yo también creo, y creo que en el fondo todos los que estamos participando, todos y todas, los que participamos de esta jornada, entendemos también que el concepto de la masculinidad es un concepto muy frágil. La masculinidad es frágil y es frágil porque en el fondo necesita constantemente estar validándose y en el fondo reconfirmándose, revalidándose constantemente, ¿no? Y yo creo que una de las formas que tiene de revalidarse y reconfirmándose es precisamente eso, generar una discriminación interna sobre el otro hombre, crear una jerarquía, ¿no? Crear esta división entre yo soy masculino y tú no, yo soy macho y tú eres femenino, y si que tú eres femenino estás mal, estás enfermo, en el fondo yo no me puedo relacionar contigo, ¿no? Y la masculinidad también se tiene que ser validada y comprobada, ¿no? Entonces yo creo que cuando también hablamos de que esta masculinidad o virilidad es una forma de capital sexual que tienen los hombres, bueno, no basta con eso, ¿cachai? O sea, no basta con que una persona me diga, bueno, yo soy macho o busco otra persona que son más masculinas, sino que tengo que demostrarlo. Entonces, hoy en día, en el fondo, tenemos hombres que también cambian sus cuerpos, ¿no? Alteran sus cuerpos o se fijan también en su altura, en sus genitales, en su voz, en sus gestos, ¿no? Entonces configuran eso o generan de alguna manera como una especie de teatralidad a lo Goffman, más o menos, porque entienden también el beneficio que trae eso. Y también entienden que a través de esa performance, por así decirlo, están validando su masculinidad, ¿no? Y hoy en día, y bueno, lo que voy a hablar un poco ahora, también se genera esta como dicotomía entre los cuerpos de los hombres, ¿no? Entonces, el cuerpo musculoso y como en el fondo como trabajado, por así decirlo, es mucho más masculino, mucho más valorado que un cuerpo de una persona que es más flaca, ¿no? Que por lo demás es estigmatizada, ¿no? Se la asocia a la enfermedad, en algunos casos al VIH, ¿no? Especialmente en hombres gays. Eh, entonces, existe esa separación. ¿Ya? Y el segundo escenario que veo yo, ¿no? Este primer escenario siendo tal vez como la relación a través de las redes, de los espacios en el que frecuentamos, las marchas, las discos, pero particularmente las redes sociales. El otro escenario que veo yo tiene que ver más bien con el plano desde la sexualidad misma, desde la intimidad. Entonces yo creo que ahí también hay un problema muy grande y
donde opera precisamente este concepto de la masculinidad tóxica, de la masculinidad hegemónica, que tiene que ver precisamente como con las jerarquías y con las dinámicas de poder, ¿no?, que se generan en la intimidad, en la práctica sexual, ¿ya? Y yo creo que es algo que en general hemos fallado rotundamente como sociedad, yo creo que como comunidad LGBT también, porque no hemos generado, no hemos sabido generar espacios para hombres que tienen sexo con hombres, ¿no?, para poder discutir estas prácticas. Porque hoy en día en las relaciones entre hombres y en los encuentros hay violencia, ¿no? Hay violencia, hay prácticas que de repente, yo creo que más veces que no, ¿no?, no son consensuadas o no son enteramente consensuadas ni consentidas, ¿no? Pero como somos hombres, ¿no?, y hemos sido socializados de tal forma por nuestra sociedad, que también es muy heteronormada y muy binaria, como menciona Javier, lo hemos aguantado, hemos sabido aguantar, hemos normalizado el dolor, en el fondo hemos normalizado y naturalizado eh, pasar también por estas etapas en que finalmente no nos cuestionamos de antemano o no nos cuestionamos durante la misma actividad sexual misma si es que lo que estamos haciendo es placentero, si lo que estamos haciendo nos gusta, si nos sentimos cómodos, si nos duele o no nos duele, si nos tiene que doler tal vez. Entonces te genera eso, ¿no? Y yo creo que ahí operan también, en el fondo, dos agentes que son súper importantes y que tampoco se han discutido hoy en día, creo, dentro de círculos de hombres que tienen sexo con hombres o a nivel general, ¿no? Que tiene que ver también la influencia también de la sociedad en general, de asignarnos de antemano un poco como estos roles, ¿no? Este binarismo también en las relaciones de hombres que tienen sexo con hombres, que tienen que ver con quién es el hombre y quién es la mujer de la relación o del encuentro, ¿no? Y que pasan a ser como referentes, ¿no?, el activo y el pasivo, de lo que ya voy a hablar. Y por otro lado, también la industria pornográfica, no menor, en el fondo, siendo nosotros, la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, uno de los mayores consumidores de la industria pornográfica. Y no es menor, en el fondo, que la industria pornográfica también eh, muestre un tipo de hombre particular, ¿ya? O sea, eso para mí es clave. O sea, no es menor que el tipo de hombre que te muestran en una película porno es un hombre que tiene músculos en su mujer, es un hombre que es varonil, es un hombre que tiene la voz grave, es un hombre que aguanta el dolor, que hace, en fin, ¿no? Entonces, creo que esas son cosas, esos son agentes importantes que también inciden, ¿no?, en las prácticas, yo creo que cuestionables que podemos tener también con el otro hombre, ¿no? Y por otro lado, fijarnos en lo que yo digo esto, de cómo hemos tomado un poco, cómo nos hemos ido basando un poco burdamente en, en la sociedad heteronormada, ¿no? Como que tomamos de inmediato la referencia las relaciones heterosexuales hombre-mujer, que por lo demás existen jerarquías, ¿no?, del hombre y de la mujer, hacia o traducido en un pasivo y un activo. Y para mí, o sea, es completamente ridículo, ¿no?, que tengamos estas divisiones, porque efectivamente en el mismo nombre de activo y pasivo se crea una jerarquía, ¿no? Y para mí, por lo menos, eh, es absurdo y se crea una jerarquía, una división, porque precisamente volvemos atrás, volvemos a que hay ciertos roles, ciertos cuerpos que son más deseados que otros. O sea, hoy en día el activo es mucho más deseado y es mucho más valorado que un pasivo. Y el activo está mucho más asociado precisamente al carácter viril y masculino del hombre, versus el pasivo que está mucho más asociado al carácter femenino, ¿no? Y se le asocia precisamente a la subordinación. Pero hoy día lo curioso es que el pasivo de pasivo no tiene nada, precisamente. O sea, su rol, más bien, es un rol de trabajo, es un rol de esfuerzo, y precisamente es quien sufre las mayores consecuencias y quien sufre las mayores dificultades en las dinámicas o las prácticas sexuales, ¿no? Hoy día tenemos pasivos que en el fondo se tienen que cuidar de mucho más que los activos, ¿no? Está toda la preocupación higiénica, porque efectivamente en las relaciones entre hombres hay caca involucrada. O sea, aunque no quieran hablar de eso, hay caca, ¿ya? Entonces hay una higiene de antemano, una preocupación, un cuidado higiénico, ¿no? Una preocupación y un cuidado también sobre la dieta, una preocupación mayor porque hay una exposición mucho más grande
a las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH también, y también una exposición mucho mayor a cualquier tipo de herida o fisura sobre el ano, ¿ya? Todo este tipo de exposición a lo que no se enfrenta tal vez el activo, ¿cachai? O tal vez en menor medida, ¿no? Y por lo demás, es un cuerpo y es una persona que es estigmatizada y también que es castigada, ¿ya? Porque, o sea, es estigmatizada porque su cuerpo es el cuerpo de un enfermo, en ocasiones. Si es muy flaco, no, tú estás enfermo. Y por otro lado, es castigado porque si es que tú no te limpiaste bien, o no sé, en el fondo, eres castigado socialmente por los otros, ¿ya? Entonces, se crean estas dinámicas que también refieren o hacen referencia también posiblemente a las dinámicas que también surgen entre hombres y mujeres en una pareja heterosexual, ¿no? Que son dinámicas también de violencia en muchos casos, de jerarquías de dominación, de una persona que ejerce poder por ser una persona que es más subordinada, una persona que está recibiendo el poder, ¿no? Y finalmente, para mí creo que es importante hablar de esto. ¿Y por qué hablo de todo este tema? Porque creo que es importante mencionarlo. En un primer lugar, porque creo que es algo que no se habla, es algo que no existen los espacios para poder hablarlo. Y en segundo lugar, porque trae tremendas consecuencias. O sea, tremendas consecuencias. Consecuencias gravísimas también, tanto sobre los hombres, que quizás son, ¿no? Como quienes se perciben como más masculinos, versus los hombres que se perciben, o que son percibidos como más femeninos, ¿no? Los hombres que se perciben como más masculinos tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de consumo de drogas y de sustancias, y por lo demás incurren en sexo más riesgoso que otros hombres, versus los hombres que son percibidos o que se perciben como más femeninos, tienen problemas de soledad, de depresión e intentos suicidas, ¿ya? Por lo demás, los hombres con mayores niveles de homofobia internalizada tienen mayores probabilidades de adquirir el virus del VIH, ¿ya? ¿Por qué? Porque consumen sustancias, inciden en relaciones o sexo riesgoso, ¿no? O clandestinos, y por lo demás, todos los programas de prevención del VIH no son percibidos, ¿ya? Entonces, por eso es importante seguir hablando de estas cosas, es importante poder poner en la palestra también que en la diversidad también existe este tipo de jerarquías, que también existe este concepto y que opera, ¿no? El concepto de la masculinidad y de la masculinidad tóxica y hegemónica, ¿ya? Y yo creo que una sugerencia tal vez, o un levantamiento que se podría ir haciendo, es precisamente crear círculos y espacios para hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Para poder discutir esto, para poder hablar y poder tener también la libertad de poder conversar de lo que nos está pasando, de poder hablar sobre, no existe una masculinidad, sino que, como también, como decía Javier, existe una gama, ¿no? Y que no nos podemos quedar estancados también en estos cánones de la masculinidad más tradicional, ¿no? Porque nos daña, porque es dañina y tiene consecuencias sobre nosotros mismos y sobre los otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Anoté, ya que son 4 personas las que van a hablar, anoté algunas cosas que dejo para quienes están escuchando, por ahí se les pasó. Eh, Esto que hablaba un poco Jaime, que es interesante porque muestra que en los círculos de hombre también existe mucho esta discriminación y esta discriminación por la estructura asimétrica que se da justamente por quién es masculino, quién es femenino, que se le ha puesto un nombre que es la plumofobia, ¿sí?